Cae la noche y antes de dormir, como todos los jueves, Jorge Grajales y Melissa Jiménez nos sentamos en la sala de nuestra casa a conversar con ustedes de diferentes temas triviales, banales y de pronto algunos sí con importancia en este podcast llamado Antes de Dormir. Melissa Jiménez, buenas noches. Muy buenas noches para ti, Jorge, para todas las personas que nos están viendo, que nos escuchan, que nos preguntan cada jueves que por qué no sacamos programa, que están súper conectados, a todos los que comparten y disfrutan. A una persona. A una persona que nos preguntó. No, son 3 personas. Está bien. A todas las personas que están conectadas, muchísimas gracias. Bienvenidos a un nuevo episodio. Como siempre, espero que se lo disfruten y que nos comenten, que le den me gusta, que lo compartan y que nos cuenten, así sea por interno, cómo les pareció. La semana pasada tuvimos un programa muy interesante que tuvo muy buenas vistas en YouTube. Muchas gracias a todas las personas que lo vieron. Y muchos comentarios. Muchos comentarios. El tema era creer o no creer. Tocamos varios temas que pueden ser para algunas personas controversiales y quisimos dar como nuestra posición frente a cada uno de esos temas. Mencionas comentarios, leemos algunos comentarios. Bueno, voy a mencionar a las personas que nos comentaron porque siempre tuvimos comentarios, entonces para que no los leamos. Bueno, Angélica Castrillón, Consuelo López, a Tatiana Serna, a Moisés, a Marta López, a Cristian Daniel Londoño y a Alberto Jiménez. Muchísimas gracias a estas personas que nos comentaron. Realmente los leímos, tenemos la tarea de contestar, porque así si ustedes se tomaron el tiempo, nosotros también nos vamos a tomar el tiempo para contestarles. Exactamente. Contexto, esta semana estábamos viendo un capítulo de MasterChef. No es un programa que yo usualmente veo, pero canaleando lo encontramos, nos quedamos y vi a Paola Rey y le dije a Melissa, Paola Rey era uno de esos amores platónicos de Jorge Grajales cuando Jorge Grajales estaba peladito, porque ella era protagonista, o era una de las protagonistas de una novela muy exitosa de finales de los 90s, creo que fue su primera participación en la televisión y me dejó encantado. Esa novela se llamaba Perro Amor, se llamaba ¿Por qué diablos? Y a raíz de esa historia, de ese diálogo, dijimos, hablemos de novelas en el podcast. Y hoy, antes de dormir, vamos a hablar de las telenovelas, las colombianas, las mexicanas, las venezolanas, las latinoamericanas. Turcas. Turcas hay muchas. Esas se volvieron muy famosas en los últimos tiempos. Pero no vamos a hablar de las novelas turcas porque qué pereza. Pero sí vamos a hablar de las telenovelas y ese es el tema de hoy. Así que desde ahora los invitamos aquí abajo en los comentarios. Nos dejen también sus posiciones, sus posturas, cuáles son sus favoritas, cuáles son sus villanas favoritas, sus personajes favoritas. Y ese es el tema que vamos a tocar el día de hoy. ¿Vos te acuerdas cuál fue tu primera telenovela? La primera novela que viste. Sí, la primera telenovela que yo vi fue Pasión de Gavilanes porque estaba muy niña y la empecé a ver con mi mamá. Sí. ¿Cierto que esa salió primero que Betty la Fea? No sé, yo creo que no. No, parcera, porque yo sí me acuerdo haber visto Betty la Fea y cuando salió Pasión de Gavilanes yo ya decía, yo no quiero volver a ver telenovelas. Entonces, pero entonces yo creo no haber visto Betty la Fea en la primera temporada, pues cuando se emitió. Sí, cuando se emitió, sino más grande, creo yo, porque el recuerdo es viendo Pasión de Gavilanes en la habitación con mi mamá. Estaba muy niña, pero esa fue mi primera telenovela que me marcó. Las telenovelas en nuestro país han marcado historia. Nosotros nos convertimos en potencia telenovelera muy a finales de los años 90, pero en los 80s, en los 90s, Colombia era un país muy novelero. Consumíamos muchas telenovelas, producíamos muchas telenovelas muy exitosas a nivel local, pero todavía no teníamos esa fortaleza a nivel latinoamericano. Yo me acuerdo en esos años de infancia y de juventud, estamos hablando de finales de los años 80 y obviamente pues la década de los 90, las telenovelas eran el plato fuerte del día. Ajá. O sea, después del noticiero, las familias se reunían alrededor del televisor, un televisor de esos barrigones grandotes, sí, a ver telenovelas mientras comíamos. Y esa era la tradición de las familias colombianas y era la tradición que nos unía
como familias. A vos, obviamente, esa época no te tocó. Pero no, a mí me tocó cuando había solamente un televisor en la sala y todos teníamos que ver lo mismo. Pues es decir, yo recuerdo que cuando estaba muy niña, sí o sea, era como el plan, como lo decías, era tradicional como en la noche ver telenovelas. Sí recuerdo que habían telenovelas que a mí no me dejaban ver. Ah, no, obviamente, es que ese es tema aparte. A usted no le tocó, pero en nuestro país hubo una telenovela que era prohibida para los niños chiquitos. No recuerdo, creo que la daban tarde en la noche. A mí no me la dejaban obviamente ver, pero uno niño inquieto, como que yo me acuerdo que en ese entonces vivíamos en la casa de mi abuelita, una casa muy grande como esas casas viejas tradicionales, y en la sala, en el estudio, había una sala y al ladito había un estudio, se reunían todas las tías a ver Los pecados de Inés de Hinojosa. Los pecados de Inés de Hinojosa era una novela protagonizada por la eterna, indestructible e indomable Amparo Grisales y por una muy jovencita y muy linda Margarita Rosa de Francisco, quien después presentaría El Desafío. Y en esa novela había escenas de desnudos. Amparo Grisales y Margarita se dejaban ver como Dios las trajo al mundo, benditas sean, gracias por tanto. Pero obviamente las familias no dejaban ver a los chiquitos ver esas novelas. Pero los chiquitos al escondido mirábamos, pisteábamos, lográbamos ver algo y nos escondíamos muertos de la risa. Es que todo lo prohibido como que más atrae. Pero mira que a mí me pasaba me parecía muy gracioso ahora que lo recuerdo. Y es que mi primera telenovela fue Pasión de Gavilanes. Yo estaba muy niña y obviamente eso también tenía escenas, no de desnudo, pero sí escenas que para un niño pues no es recomendable. Y apenas eso pasaba, mi mamá es que, ay no, pasaba el canal ahí como si uno no se hubiera dado cuenta. Y uno, ay Dios Ese mío. es el alarmismo de los padres de familia de la época, que no mostraban nada porque en las novelas no, pues normalmente no muestran nada, pero hasta hay los escenas, besos. Hay escenas, exacto, hay escenas de besos apasionados que la historia le indica a uno. Esta escena termina en la cama, pero no muestran nada. Pero eso es traumático para un padre de familia que está viendo la novela con un niño chiquito y que no sabe qué hacer, dónde meterse. Y uno como niño chiquito también es como, ay Dios, trágame tierra. Bueno, ¿y qué tienen como las telenovelas que marcan tanto la vida? Pues anteriormente, como lo mencionabas, no teníamos un celular para estar viendo redes sociales, no teníamos estas plataformas que nos permiten escoger lo que queremos ver, sino que simplemente teníamos la opción de ver lo que estaban transmitiendo a través de los canales. Es que esa era la magia de las telenovelas y yo creo que por eso han ido perdiendo adeptos con el pasar de los años. Y es que antes vos tenías el Canal 1 y el Canal 2, que luego eran el Canal 1 y el Canal A. No había más. De pronto algunas familias pudientes podían tener en ese entonces llamada la perubólica, que muchos crecimos con la señal de cable que nos traían los 4 canales peruanos: Panamericana, Frecuencia Latina, Global y América. Y los que podíamos ver esos 4 canales peruanos sentíamos que no teníamos de dónde escoger como para ver. No, al contrario, creíamos que eran demasiados canales, o sea, teníamos demasiadas opciones. Pero en esa época de 2 canales, las telenovelas eran como el escape a la realidad. Vámonos a un contexto general. Estábamos hablando de la Colombia de Pablo Escobar, una Colombia sumida en una guerra, sumida en una problemática social impresionante, y esas telenovelas podría ser una especie de válvula de escape en el momento. Te permitía conocer historias fantásticas, historias tradicionales, quizás narraciones idiosincráticas de lo que éramos como sociedad colombiana, de lo que fueron las sociedades de nuestros antepasados. Novelas como La Casa de las Dos Palmas narraban como esas epopeyas antioqueñas, lo que eran las grandes familias antioqueñas. Entonces te permitían también como conocer ese tipo de historias y eso atrapaba, era muy interesante. Y aparte de eso, los actores de las telenovelas eran, o sea, el tope de la cadena alimenticia, eran lo mejor de lo mejor, eran las personas más famosas. Entonces, para cualquier persona aparecer en una telenovela era alcanzar como el pináculo de su existencia. Entonces, en esa época, la televisión, las telenovelas eran nuestra única alternativa. No había Netflix, no había plataformas, no había facilidad de ver tantas películas y demás.
Entonces esa era nuestro universo, las telenovelas. Y yo creo que nos marcaron muchísimo porque muchas de las historias fácilmente nos hacían sentir identificados, Claro. como lo mencionabas, o sea, historias de la cotidianidad, o también pasaba que uno admiraba a algún personaje o se sentía como un personaje, amaba a un personaje. Mira que en ese tiempo muchas de los nombres de tu generación, porque pues obviamente las novelas tuyas no son las mías, no son iguales a las mías, pero les ponían los nombres de la mamá, le ponía el nombre del actor que le parecía lindo, o de la actriz, y entonces los nombres todos, por ejemplo, en las novelas mexicanas, muchos se llamaban así como... Sí, Francisco Ricardo, no me digas eso. Sí, no, total. Y vos hablas de nombres, y no eran solamente los nombres de los personajes. Teníamos telenovelas con unos nombres épicos, o sea, nombres que a vos no se te olvidan. Yo recuerdo Lola Calamidades, recuerdo obviamente otra que me marcó muchísimo que se llamaba Cuando quiero llorar no lloro, que tenía un intro espectacular y espeluznante, era aterrador. Novelas como ¿Por qué mataron a Betty si era tan buena muchacha? Así se llamaba la novela. Vea. Y no te estoy exagerando, ahí tengo un montón de viejitos como yo que se acuerdan de Le va a eso. tocar poner como la cara, como si, no, el intro, la carátula de la novela. De la novela, y no me ponga a hacer esas cosas en edición, que tengo mucho que hacer. Ustedes se acuerdan, busquen el intro en YouTube. En YouTube todavía existen muchos de los intros de esas novelas de época. Y efectivamente, algunas novelas tenían esos nombres tan extraños. Yo me acuerdo una que a vos no te tocó, pero también fue de finales de los 90, que se llamaba Yo amo a Paquita Gallego. Ajá. Y eran nombres muy extraños, pero muy sonoros. Y mira que se le quedan a uno como alojaditos ahí en el subconsciente. Mira, ya que me acuerdo, hay una novela que marcó mucho a Colombia, a nuestro país, y es Padres e Hijos. Que la había olvidado, porque inclusive busqué y Padres e Hijos salió, su emisión fue en 1993 y Betty la Fea fue en 1999. Sí. Y duró 16 años. Lo que pasa es que ahí yo difiero un poco. Padres e Hijos, no sé si de pronto mientras yo voy hablando aquí pendejadas vos vas buscando, porque para mí Padres e Hijos no era una telenovela. Padres e Hijos pertenecía, en mi concepto, a lo que en su momento se llamaban los seriados o los enlatados. No, aquí dice... que no era, para mí no era una novela, sino que era un seriado. ¿Qué dice Wikipedia? No, aquí dice fue construido con ayuda, Padres e Hijos fue una de las novelas más largas de la televisión colombiana. Su historia se contó desde 1993 hasta el 2009, tratando durante 16 años los problemas dentro de las familias y el crecimiento de las mismas. Eso fue, y yo recuerdo, pues, el que haya dicho que no lo vio así sea un cortico, porque yo en el colegio yo recuerdo que pude haber visto una temporada hasta que me aburría o hasta que ya no tenía tiempo, y ya después Daniela, la protagonista, que ya había tenido no sé cuántos hijos, que se separó, entonces uno seguía como la vida de toda esta familia. Y lo que pasa es que Padres e Hijos también crió a muchas generaciones, porque era entonces una novela que se emitía después de las noticias del mediodía. Sí. Entonces uno recién llegaba del colegio a ver Padres e Hijos. Yo recuerdo de Padres e Hijos la primera familia, que no me acuerdo cómo se llamaban la familia, pero que eran Motoa. Pues era la mamá, que es monita, el papá. Los Estela Luengas, creo. Y los hijos eran Naren Daryanani y Tania Robledo, que eran los primeros dos hijos. Después entró Manolo Cardona y después entró Diego Cadavid, y pasó por ahí una sarta de gente, y estaba Lina obviamente Tejero, la eterna y la inmortal Daniela de Padres e Hijos, que era el chiste de toda Colombia. Sí, es que fue como ese personaje que uno nunca va a olvidar. Mira que el nombre nunca Nunca se olvida. Nunca se olvida, exactamente. ¿Y cuántas Danielas habrá en el mundo nombradas así por Daniela de Padres e Hijos? Un saludo para Daniela. Y yo recuerdo que como que la gente, ay no, ¿cuándo será que esta novela se va a acabar? ¿Cuándo será que dejan de hacerle daño a Daniela, que todo el mundo la lastimaba, sí, todos los novios la echaban? Perdió la memoria, tuvo un accidente, mejor dicho, pasó de todo. Pero es que mira, esa era la magia de las novelas. Las novelas tenían la licencia de ser melodramáticas. En las novelas podía pasar de todo. Y tenemos novelas en las que
perdían la conciencia, perdían la Exacto. memoria, se les perdía un hijo y se lo reencontraban años después, cuando ya estaba grande. En las novelas había licencia para que pasaran cosas que en la vida normal no pasan tan a menudo, pero que son muy digeribles, Sí. son muy atractivas para el televidente. Ujú. Y esa es otra de las fuerzas de las telenovelas, que te permite vivir una vida extraña, una vida de ensueño, una vida de pesadilla desde la comodidad de tu Ujú. hogar. Y aparte de eso, para un pelado, ver novelas en esa época era tener una primera acercamiento con el amor. Ujú. Uno veía cómo funcionaba el amor a través de la pantalla, entonces uno entendía cómo se seducía o cómo se enamoraban, y uno veía las novelas adolescentes y reflejaba su propia vida en ellas. Cuando uno veía De pies a cabeza, cuando uno veía, yo me acuerdo, había una que se llamaba Conjunto Cerrado, en el que todas las actrices eran hermosas. Me acuerdo de Montserrat Espadale y de Ana Lucía Domínguez, que era otra de esas actrices que... Ay, Admiro bendito la Dios. capacidad de Jorge de saber, pues, y recordar los nombres, pero vaya uno y le pregunte algo No, de nuestra vida y Jiménez, usted sabe que yo tengo memoria selectiva. Yo No, le no, puedo no, no. decir que el productor ejecutivo de Los Magníficos se llamaba Richard P. Belisario, pero yo no me sé la fecha de nacimiento, por ejemplo, de su abuelita o algo así por el estilo. Yo tengo una memoria muy extraña. Yo me acuerdo de los datos más ridículos, más pendejos y más intrascendentes. ¿Por qué? No sé. Así Bueno. funciono. Pero bueno, volviendo al tema, es muy curioso cómo las novelas también, como lo decías, lo llevaban a uno también a tener una idea del amor o de las relaciones en familia, como todo, o sea, realmente eso lo llevaba a uno. Bueno, o sea, Padres e Hijos marcó a varias generaciones. Pero hay una novela que definitivamente sigue marcando las vidas de los colombianos y del mundo, porque ha sido la novela que más adaptaciones ha tenido, que más dobladas Sí. a otro idioma ha tenido. Entonces, pues, estamos hablando de Betty la Fea. Obviamente yo soy Betty la Fea. Es la novela que puso en el mapa mundial Sí. digamos, las telenovelas colombianas. Pequeño contexto histórico para ti que eres más chiqui y de pronto para algunos de nuestros televidentes, para algunos de nuestros podcast viventes. Antes de esa era dorada de las telenovelas colombianas, antes de Yo soy Betty la Fea, el mercado novelero en Latinoamérica lo dominaba México y lo dominaba Venezuela. Ujú. Entre esos dos países se exportaban telenovelas para toda Latinoamérica. Entonces uno estaba acostumbrado a ver las telenovelas de Thalía, de Verónica Castro, de Lucerito, Ujú. de Que esas son María del Mar. Marimar. Marimar. Saludo para María del Mar. Marimar, María la La del del Barrio. Barrio. Sí, sí, O sea, sí, sí. todas esas novelas de finales de los 80s y principios de los 90s, todas las novelas que uno veía y consumía Ujú. extranjeras eran o mexicanas o venezolanas. Era un dominio total del universo telenovelero latinoamericano. Colombia tuvo una primera incursión con una novela que para mí es una de las mejores novelas. Es más, creo que es mi novela favorita de todos los tiempos, que es Café con aroma de mujer. Ah, sí. Café es una novela del 93. Que esa sale 94, Margarita Rosa de Francisco y Ajá. Guy Ecker. Esa quizás fue una de las primeras novelas que tuvo resonancia a nivel internacional. Pero llega Betty la Fea y Betty la Fea arrasó con todo. Ujú. Arrasó con todo. A vos no te tocó la primera emisión, ¿cierto? No, pues ahí estaba buscando y salió en 1999. Vos tenías 4 añitos. Yo tenía, sí, 5 añitos porque salió a finales. Pero por eso no recuerdo haberla visto tan niña. Creo que la pude haber visto más grandecita, pero muy... O sea, muy niña, pero más grande. Más pues. grande. Sí. Sí, lo que pasa es que, claro, cuando sale Betty la Fea a finales de los 90s, es un boom por completo. Ajá. Se le hizo una campaña, yo la recuerdo, una campaña de expectativa brutal, buenísima. Y la novela en sus primeras emisiones, en sus primeros capítulos, fue un golazo. Fue un golazo.
y todo el mundo al otro día hablaba de Betty la De Fea. Betty la Fea. Todo el mundo. Yo estaba en el colegio y yo me acuerdo que en el colegio llegábamos a hablar de Betty la Fea. Entonces genera una conmoción a nivel nacional impresionante, empieza a arrasar con premios, empiezan las estrellas de otros países a aparecer en la novela porque se convierte en una suerte Sí. de estatus el aparecer en Betty la Fea. Entonces Franco De Vita tiene una aparición en Betty la Fea, una ex reina venezolana que en este momento no me acuerdo cómo se llama, también aparece en la Sí. novela. Varios personajes de la farándula latinoamericana aparecen en Betty la Fea porque Betty la Fea se vuelve la comidilla de toda Latinoamérica. Y es allí donde Colombia se posiciona como potencia mundial En novelas. en novelas. Y es que mira, acá leyendo dice que se estrenó el 25 de octubre de 1999 y finalizó el 8 de mayo del 2001. Es que mira que las novelas duraban muchísimo. Y eso pues que ahí estamos hablando de 3 años, 99, 2000, Pero- sí, 2 años larguitos. Sí, porque es que mira que ya ahora uno la puede encontrar en plataformas y uno se puede devorar eso en menos de un mes, o uno se sí. puede, pues obviamente ha cambiado, pero uno ver un capítulo por día, como queda interesante esos episodios, esos capítulos, y eran pues muchos años, me vengo a enterar. Hablando pues de Betty la Fea, aquí dice que fue emitida en más de 180 países, ser doblada a 25 idiomas y contar con al menos 28 adaptaciones. Excelente. Yo recuerdo la Betty la Fea gringa, que le dieron madera. Sí, Le dieron madera y después aquí los colombianos éramos todos ofendidos que porque hicieron una versión colombiana de Breaking Bad. Y que no, que es que nosotros también podemos, pero cuando hicieron la versión gringa de Betty la Fea, ahí sí nos rasgamos las vestiduras, se nos están robando la historia, es que no Sí. hay que esa doble moral de los es colombianos. que no hay nada como la original. Yo he visto esa en otros idiomas. Y uno como No que, es ay, lo mismo. No es lo No es lo mismo. mismo, pero de nuevo, ellos están Sí, llevando una claro. historia a su propio contexto, no puede ser igual. Exactamente. Pero sí, efectivamente, Betty la Fea marcó un hito en la historia televisiva colombiana. Fernando Gaitán, creo que ya falleció, en paz descanse, se convirtió en el mesías de la televisión colombiana. Y actrices como Verónica Orozco, como Ajá. Jorge Enrique Abello, también lograron tocar el cielo con las manos porque se volvieron reconocidos a nivel mundial. O sea, fue impresionante. Ujú. Y Betty la Fea, años después, se convirtió todavía, imagínate, casi 30 años o 20 años, 30 años, qué sé yo, Todavía. de su emisión, o 20 años después de su emisión, todavía es un dispensador de memes impresionante y todo el mundo dice, la pobreza me está respirando en la nuca, March, y ese tipo de cosas. Inclusive RCN hace poquito me enteré que está volviendo a emitirla en las noches. Y seguramente la gente la lo sigue ve, viendo. claro. Así como las novelas también lo marcan a uno también empieza como a idealizar ese amor de la vida o ese hombre que uno quisiera en su vida por los protagonistas o por algún actor o actriz que se encuentra uno. Y ahí es donde uno empieza a tener, ¿cómo se le dicen? Su crush. No, pero no le diga crush, hablemos en español, hablemos en colombiano, las tragas. Uno tuvo amores noveleros, yo tuve muchos amores noveleros en mi infancia. ¿Vos recordás algunos de tus amores noveleros, algunos de esos personajes de telenovela que tallaron tu corazón? Bueno, cuando me veía Pasión de Gavilanes me gustaba mucho Juan Reyes, que no sé cómo es el nombre del Mario actor. Cimarro. Es este peludito, me encantaba. Yo toda pequeña, pero toda enamorada. William Levy, no sé si es un actor mexicano, cubano, pero sí sé que aparecían muchas telenovelas mexicanas. Y hace poquito hizo una Mujer con aroma de café. Café con aroma de mujer. Me imagino que el remake pues, de la original. Que lo hicieron hace poquito con Carmen Villalobos. Bueno, ese me parecía muy... Mujer con aroma de café. Yo soy muy mala. Qué buena novela esa. Mujer con aroma de café, una señora que recogía café todo el día y olía tinto. Bueno, cuando estaba también en el colegio, una telenovela que me marcó mucho y fue Patito Feo. Pues obviamente a ti no te tocó, que inclusive hace poquito me vi unos capítulos que Jorge me decía Sí, que hubo.
Cuando Esa es estaba... la de las divinas de Eso, gasolina. Ah, sí, sí. exacto. Yo la escuché viendo esa novela en esos días. Bueno, cuando estaba niña, el personaje principal, Matías, que era pues el novio de Antonella, pues en ese tiempo a mí me parecía divino y me encantaba y yo decía, ay, yo quiero tener un novio así, pues ahora lo veo y yo, ay, no, tan feo, pero era como, me marcó en Sí. ese momento. ¿Los míos? Sí, Ay, mija. las mías. Las oh, mías. Las mías, a ver qué hora es, porque es que esto va para largo. Vea, yo recuerdo, yo les mencionaba ahorita a Paola Rey, que apareció en ¿Por qué Diablos? ¿Por qué Diablos? Era una novela. El Canal 1, por allá en el 97, 98, tuvo una serie de novelas muy bacanas que las emitían a eso de las 9 de la noche. Y una de ellas se llamaba ¿Por qué Diablos? Protagonizada por Paola Rey, por Manolo Cardona, por Víctor Mayarino y por Marcela Carvajal. Paola Rey ahí estaba incursionando en televisión y era... No. Bocato di Cardinale, manjar de dioses, cosa espectacular. Ese fue uno de esos grandes amores telenoveleros míos. Tuve otro de una novela mexicana. La novela se llamaba Mi Pequeña Traviesa y la actriz se llamaba Michelle Viet. Y Michelle Viet hacía el papel de Julia y de Julio. Era una novela lo más pendejo del mundo entero. Pero entonces Julia se enamora de un tipo rico y se disfraza de Julio para ir a trabajar con él. Y él después descubre que Julia es Julio y se ve, no, en fin, una pendejada. Pero Michelle Viet era una cosa hermosa. Y también tuve un amor, o sea, estuve perdidamente enamorada de Michelle Viet. ¿A vos no te tocó No. Mi Pequeña Traviesa? No, espero yo miro porque es que yo soy muy mala para los nombres. Mi Pequeña Traviesa tenía como intro una canción que pegó muchísimo en los 90s, que era, se llamaba Te quiero tanto, de Onda Vaselina. Esa novela, bueno, Michelle Viet fue uno de, sí, esa cachetona. Ya. Sí. Esa cachetona, muéstrasela en la cámara a los muchachos que No, desde aquí no se ve. Pasando la hoja, aparte de Michelle Viet, un saludo para Michelle que nos está viendo desde México. Obviamente les mencionaba también ahorita Conjunto Cerrado. Conjunto Cerrado era también un seriado, una novela que se emitía en horas de la tarde en Televisión Nacional y que tenía varias actrices, o sea, prácticamente todas las que aparecían ahí eran talladas por los dioses, pero había una en particular que me gustaba muchísimo, que se llamaba Ana Lucía Domínguez. Ana Lu Domínguez también fue uno de esos grandes amores que tuve en mi época adolescente y como a mí también me han gustado las mujeres adultas, las mujeres mayores, les mencionaba ahorita Marcela Carvajal, una mujer espectacular, una mujer imponente, hermosa, y también en una novela que se llamaba Por Dios se lo pague, actuaba Margarita Ortega. Margarita Ortega también fue presentadora de Noticias RCN. Y usted viene enamorada de eso, ¿no? Ave María. Con razón Dios. Davis, que no, mejor dicho, siéntese, tome un cafecito. Porque esto va para largo. Sí. No, pero no me voy a extender más, voy a dejarlo solamente en esa, pero sí, hubo muchas, y creo que la última fue Aura María de Betty la Fea, que para mí era lo mejor que tenía. Yo creo que para la mayoría. Para la mayoría de los hombres. Sí. Un saludo para Aura María. Pero sí, esas eran algunos de esos amores telenoveleros que tuve. Pero también recuerdo personajes que fueron muy icónicos en las novelas colombianas. De esa época antigua de las novelas yo me acuerdo de Generoso el Guajiro, que era una especie de superhéroe en una novela viejísima que se llamaba Calamar. Y también recuerdo un personaje divertido de una novela muy buena, mencionada también ahorita, que se llamaba La Casa de las Dos Palmas. El personaje se llamaba Francisca García Muriel y era como la loquita del pueblo. Un excelente personaje, no recuerdo el nombre de la actriz. No lo recuerdo, no me voy a embarrar. Pero eran personajes que te marcan. Sí. Y para mí otro de los grandes personajes que marcaron y que todavía deja huella es la grandiosa Soraya Montenegro. Ah, sí. La enamorada de Nandito, que todavía es un meme andante. Todo el mundo la recuerda. Ella todavía seguramente vive de su papel
de Soraya, pero eso fue un impacto emocional gigantesco. La empujada, la tumbada de la silla de ruedas. No. ¿Qué haces besando a la lisiada? Espectáculo. Yo no me vi la novela, pero se volvió parte como de cultura general o de los memes que uno encuentra por lo mismo, por las escenas, porque también pienso y considero que son demasiado exageradas las actuaciones de las novelas mexicanas. Entonces eso lo hacía uno reírse, entretenerse. No, total. Vamos a ir cerrando este programa. Voy a traer un tema antes de que nos vayamos yendo, y es un fenómeno, y es el fenómeno del galán de telenovela. Los actores de las telenovelas, lo mencionaba ahorita, eran realmente los grandes ídolos de la época. Estamos hablando pues de los 80s y 90s. Eran los ídolos de toda Colombia. Sí. Y nuestro país tuvo grandes galanes, algunos muy buenos actores, otros no tanto. Pero recuerdo, por ejemplo, actores como Danilo Santos, como Edmundo Troya. Eran actores que llenaban la pantalla con su físico, con su apariencia. Y recuerdo que era ese fenómeno del galán de telenovela es lo que ahora quizás sea el fenómeno del reggaetonero. Todas las niñas tenían afiches, cuadernos, recortes de revistas y demás en las paredes con las imágenes de esos grandes galanes de las telenovelas del pasado. Yo creería que los últimos grandes galanes de telenovela que tuvo nuestro país pudieron haber sido Manolo Cardona y de pronto Sebastián Martínez, porque de ahí como para acá yo siento que los actores de telenovela no tienen como el estatus que tenían antes. ¿Vos recordás algunos de esos galanes que vos digas como, o sea, es que este man era una tradición, una religión verlo por televisión? No, es que yo era como toda, a ver cómo lo decimos. No, pues yo no era así tan enamoradiza ni nada, ni es más, ahora yo no me muero ni me derrito por nadie como usted, que ay no, que mira a Martina, que mira que la otra. No, yo no soy así. Entonces no recuerdo, pero sí recuerdo esa ola, porque entonces en los cuadernos eran la pasta con la foto o de las actrices o de los modelos, o sea, lleno de eso, pero no recuerdo. No, imagínese que en México habían un montón de esos galanes de telenovela que eran ídolos en toda Latinoamérica. Todo el mundo recuerda a Fernando Colunga, todo el mundo recuerda a Eduardo Capetillo, había otro que era como Fernando Carrillo, creo que llamaban, Carlos Ponce. Eran unos actores que aparecían en las telenovelas de su país, pero como esas telenovelas se reproducían en toda Latinoamérica, todas las mujeres de Latinoamérica se enamoraban de esos hombres, y se convirtió en ese entonces en el estándar de belleza masculino, que eran los hombres musculosos. Sí, o sea, grandes, acuerpaditos, de pelo en pecho, con la quijada así como toda definidita, y muy masculinos, y ese era el estándar de belleza masculino de la época, los grandes actores de telenovela. Vea, muy curioso. Bueno, pero también hagamos como en nuestro top 5, porque de novelas, de mejores novelas que hemos visto, o al menos como las novelas que más nos marcaron. Listo, me parece bien, entonces arranco yo. El top número 5 para Jorge Grajales, una novela emitida por el canal Caracol cuando recién salía, quizás pudo haber sido la primera novela que sacó Caracol cuando se independizó, cuando se convirtió en un canal privado. Se llamaba Dios se lo pague, les mencionaba ahorita, protagonizada por Jairo Camargo y por Margarita Ortega, una novela nocturna donde era un tipo prestante, un empresario que en las noches se vestía de pordiosero y se iba para la calle. Un tema muy interesante, pues una historia muy interesante, y la recuerdo con mucho cariño. Bueno, mi top 5 es una novela argentina. Ya la mencioné, que es Patito Feo. A mí me marcó Ugly Duck. A mí me marcó mucho esa telenovela cuando estaba muy niña, entonces creo que entra en mi top 5. Y pues, como su nombre lo dice, y como es Betty la Fea, era una niña fea que todo el mundo le hacía el feo, pero terminó siendo pues como el cambio, entonces ya toda linda, toda talentosa. Esa a mí, no, pues ya estaba muy viejo para verla, pero recuerdo el fenómeno que hubo alrededor de Patito Feo. Mi top número 4,
protagonizada por Robinson Díaz y por Marlon. Ay, ¿cómo llamaste Marlon? Bueno, se me olvidó el nombre del otro actor. Se llamaba La mujer del presidente. Una telenovela de mediados de los 90 que también tenía una característica muy interesante, es que parecía un seriado. Entonces era una novela que todos los pelados la veíamos y nos encantaba, nos encantaba. Bueno, mi top 4, La hija del mariachi. Fue también una novela que me marcó mucho. Lo mismo, mi mamá era telenovelera. ¿Cómo se dice en español? No, telenovelera. Bueno, y era, en las noches veíamos, entonces yo veía con ella, y La hija del mariachi, no sé si muchos la conocen, pero también es una novela colombiana, y era así de mariachis, y me encantaba, me gustaba mucho. Era una novela de una hija de un mariachi. De una hija de un mariachi. En el top número 3 de Jorge Grajales se encuentra la novela ¿Por qué diablos? La mencionaba ahorita. Era una novela que también tenía una temática muy juvenil. Una mujer casada con un hombre prestante de una familia colombiana se enamora perdidamente de un bandidito de la calle, en ese entonces Manolo Cardona, que tenía una novia que era Paola Rey, y entonces empieza a vivir ese triángulo amoroso entre dos personas de dos universos completamente diferentes, en el marco de una vida de bandidos. Una novela muy bacana del Canal 1 que también me marcó y que tenía un intro espectacular de rap, muy bacano. Bueno, en mi top número 3 entra Pasión de Gavilanes. Es una novela que también fue larguísima, pero la historia me marcó mucho, pues eran trillizos, ¿cierto? Eran todos hermanos, yo no sé, eran 3 hermanos y 3 hermanas. Trillizos no, porque no eran parecidos. Bueno, sí, no eran parecidos, pero eran hermanos muy contemporáneos. Entonces, eran las 3 hermanas con los 3 hermanos y ya, y esos se enamoraron y pasaban un montón de aventuras. Me gustaba mucho esa novela. En el top número 2, protagonizada por Hugo Lombardi, por el actor Julián... se me escapó el nombre de Julián. El apellido. El apellido. Y por Dana García, la novela, y por la espectacular Isabela Santo Domingo, la novela también del Canal 1, por allá del 97, se llamaba Perro Amor. No, sí. Una novela muy bacana, que tenía unos toques musicales muy parchados de salsa, con un actor que se llama Oscar Borda. Muy, muy buena novela y es mi top número 2. Ay, me imagino que hay personas que se sentirán identificados con Jorge porque son contemporáneos, porque las novelas son totalmente diferentes. No. Y seguramente los que son de su generación van a estar allá como rascando la cabeza como este man de que está hablando. Sí, como estoy yo. Sí. Bueno, estamos en el 2, ¿cierto? Sí. Bueno, Los Reyes, una novela que también me pareció demasiado chistosa. Era una familia pobre que por cosas de la vida llegó a una casa, una mansión y se volvieron ricos. Bueno, sí, le dejaron una herencia, entonces era muy chistosa porque era una familia de barrio, entonces su forma de expresarse, de actuar no era igual a ese nivel socioeconómico de la cuadra. Pues. Esa es una de las novelas que yo digo me hubiera gustado ver. Después de que yo dejé de ver novelas, sé que hubo varias novelas que yo decía, qué bueno haberla visto. Por ejemplo, esa es una, y otra era la saga, Un negocio de familia, algo así, y El cartel de los sapos. Creo que esas 3 son novelas que yo dije, hombre, yo me las pude haber visto, sí. y como era muy cerrado de mente en ese entonces, yo decía, yo no vuelvo a ver una novela en mi vida, y me arrepiento de eso. Mi top número 1, ya la mencioné ahora, esa novela a mí me pareció fantástica, y es Café con aroma de mujer, la versión original, sí. La de Margarita y la de Guy Ecker, una novela también tradicional colombiana, que recuerdo que nos amarraba al televisor todas las noches. Esa es mi novela favorita de todos los tiempos. Bueno, no, y para mí, Betty la Fea. Pues obviamente. Esta es mi top número 1 porque es una novela que uno o yo personalmente me la veo las veces que sea, o si me veo algún capítulo vuelvo y me río, así sepa qué vaya a pasar, pero es una novela que definitivamente me marcó y me sigue marcando. Y bueno, de esa forma, hablando de nuestro top 5 de telenovelas, vamos cerrando el Antes de Dormir de esta noche. Un programa muy interesante, muy entretenido, muy interesante para nosotros, esperamos que para ustedes también. Los invitamos, por favor, a que ustedes comenten abajo en la casilla de los comentarios, cuéntenos cuáles fueron sus novelas favoritas, cuéntenos también cuáles fueron sus amores de telenovela favoritos, cuéntenos lo que quiera.
de telenovelas que estamos ansiosos de leer sus comentarios. Jiménez, muchas gracias por acompañarme en mi programa. Bienvenida cada vez que quieras. Soy una invitada y no me había dado cuenta. Sí, pero no, comparto igual lo que dice Jorge. Coméntenos. Diga lo que dice mi marido. Lo que dice el señor con el que yo vivo. Coméntenos, que nos quieran pues como contar, porque hay muchas novelas, hay muchas, inclusive actualmente ya no son novelas, sino que son más bien como series. Sí, series. Que se convierten pues como en ese mismo formato. Entonces coméntenos, escríbanos, denle me gusta, compartan, que nosotros vamos a estar ahí muy agradecidos y muy pendientes de todo lo que nos dicen. Facebook, Instagram, TikTok, YouTube y Spotify. Esas son las 5 plataformas en las que usted nos puede encontrar. Capítulo nuevo todos los jueves a las 8 de la noche a través de YouTube y de Spotify. Esto fue Antes de Dormir. Muchas gracias, Jiménez. Un feliz descanso para ti. Feliz noche para todos y nos vemos el próximo jueves. Chao. Feliz descanso.